Hoy conversamos con... Bien, Rogelio, como anunciamos en la presentación del programa, está con nosotros Pablo Rojo, economista. El hombre fue además presidente del Banco Hipotecario durante mucho tiempo, conoce el mundo del crédito hipotecario, el mundo de las finanzas, y además es un político, o sea, que en eso tiene hasta cierta vinculación con tu carrera, ¿no? Los dos han tenido militancia política, no solo en la economía. Y la propuesta que tenía hoy, increíblemente, porque hablamos con Pablo ayer, aparece de alguna manera reflejada en un artículo de Guillermo Cohen en el diario Nación, donde dice: la economía populista pasa la factura. Yo quería hablar con Pablo un poco de las deudas que nos va a dejar esta década kirchnerista. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buen día. Buenas noches. Sí, va a ser una deuda cuyo monto nos va a resultar incluso difícil de estimar, porque está de alguna manera fragmentada en distintos ámbitos y en muchos casos oculta. Por ejemplo, la Argentina tiene un déficit en materia de infraestructura que se ha venido profundizando durante estos últimos años, que realmente hoy es bastante difícil de estimar, pero estamos extraordinariamente atrasados en energía, en transportes, en saneamiento urbano, en rutas, puertos, todo aquello que implica mover mercadería, por ejemplo, en Argentina, tiene costos que son 2, 3, 4 veces más altos que los costos en países comparables, como por ejemplo Brasil. Traer una tonelada de soja de Salta le cuesta al productor salteño lo mismo que llevar esa soja hasta el puerto de Shanghái. Es decir, y todo esto es falta de inversión pública, es decir, falta de Estado. Allí donde el Estado tiene que ser muy activo, que es por supuesto en la provisión de este tipo de servicios como los que surgen de la infraestructura, vemos un Estado ausente. Además son todas cuestiones que hacen a la competitividad, ¿no? Por supuesto. El gobierno habla solamente de que claro, se está achicando el colchón cambiario, pero todo esto tiene que ver con la competitividad de un país. Sumale la educación y el atraso que tenemos en términos también de comparación regional, internacional, de la calidad educativa en la Argentina, y explica en gran parte, sumarle la presión tributaria, todo eso hacia la competitividad, y a veces cuando hacemos un análisis de la competitividad sesgado, estas cosas quedan de lado. Pero ahí hay dos problemas en lo que voy a empezar por el lado de la infraestructura, que es lo que planteaba recién Pablo, porque se habla de la necesidad y la posibilidad de que la Argentina, por ejemplo, alcance la meta o intente alcanzar la meta de los 150 millones de toneladas de granos. Si tenemos problemas para transportar 100, ¿cómo vamos a transportar 150, digamos? Bueno, eso forma parte del populismo verbal de este gobierno. Si la Argentina hoy tuviera que mover cosechas de 150 millones de toneladas, todo nuestro sistema de transportes estarían saturados y al borde del colapso. Colapsados. Ya hay muchísimas dificultades en mover los volúmenes actuales. Y en mucha medida las dificultades no han sido mayores porque se han desarrollado nuevas tecnologías en manos del sector privado que han permitido mitigar los problemas. Por ejemplo, el gobierno critica muchísimo el silo bolsa. Ahora, si no hubiera aparecido la tecnología del silo bolsa, acopiar 100 millones de toneladas de cosecha en las infraestructuras públicas se hubieran podrido, hubiera generado un colapso, o nos hubiera obligado a salir a vender como locos al mercado internacional en condiciones, por supuesto, mucho más negativas, porque cuando un vendedor tiene que vender obligado, todo el mundo sabe lo que pasa. Una segunda cuestión sobre el tema infraestructura, porque el otro día leía en algún artículo o en algún informe económico que de todo el monumental crecimiento del gasto público en esta década, que no me acuerdo cuánto llega, pero es importante, solo el 12% se dedicó a infraestructura, que es bastante menos de lo que deberíamos dedicar en promedio, ¿no? Sí, el gasto público subió en términos de Producto Bruto 15 puntos de Producto Bruto, es decir, estamos cerca de tener un gasto público equivalente a la mitad del Producto Bruto. El 50-50, consiguieron el 50-50, pero no del salario en términos de la economía, sino del gasto improductivo sobre el gasto total. Como voy a recordar a Roberto Aleman, que siempre enseñaba que gasto público siempre terminaba siendo ingreso privado, ¿no? Por supuesto. Es decir, termina en el bolsillo de alguien ese gasto público.
Ahora, el enorme aumento del gasto público que ha tenido la Argentina en los últimos 10 años no corresponde para nada a un periodo en el cual se hayan mejorado las infraestructuras públicas, se haya invertido en el mediano y largo plazo. En realidad, todo este aumento del gasto público se ha ido por el lado del gasto corriente. Ha aumentado en 1 millón de personas la plantilla salarial del Estado a nivel nacional, provincial y municipal. Y se han expandido extraordinariamente todos los programas de subsidios, con resultados económicos que son bastante dudosos, y después tenemos la emergencia de un fenómeno nuevo y extraordinariamente negativo, que es el financiamiento del déficit de empresas públicas. Aerolíneas Argentinas le está costando a la nación argentina $2 millones por día. Por día. Bueno, sí. A eso es decir, lo que cuesta Aerolíneas Argentinas en términos de sus pérdidas y de sus consecuentes subsidios en un año, ese monto hubiera permitido modernizar todos los ferrocarriles suburbanos de la aglomeración de Buenos Aires y tener hoy ferrocarriles suburbanos con calidades equivalentes a las que existen en ciudades europeas. Eso que Aerolíneas nos cuesta en un año nos hubiera permitido poner todos los ferrocarriles suburbanos, que transportan millones de personas por mes, en las mismas condiciones de calidad y de servicio que tienen ese tipo de prestaciones en Europa. Es decir, no hay ninguna racionalidad de ninguna naturaleza en el tipo de decisiones que este gobierno toma. Subsidia una empresa deficitaria que presta servicios por definición a muy poca gente, porque efectivamente el transporte aéreo es el transporte menos utilizado de todos los transportes disponibles, y desatiende en términos de inversión aquello que utilizan decenas de millones de personas todos los meses para ir a trabajar, como es el transporte suburbano. Y además, como se vio en el video de Recalde, lo que pretende es el monopolio, ¿no? Y ya me parece que el monopolio en este tipo de cuestiones no es bueno para los ciudadanos ni para los consumidores. De eso la teoría ya no tiene dudas, ¿no? Siempre es más caro. Pero digo, el correlato de este gasto populista desmedido y absurdo y totalmente irregresivo, digamos, es una presión tributaria enorme para la Argentina. Y sobre todo también con un peso mayor sobre los sectores más vulnerables, digo, la inflación, el IVA, ¿no? Porque acá ganancias, digamos, hasta que le levantaron el piso. Sí, igual eso no va a solucionar el tema, porque si vos no generás un sistema automático, en la próxima paritaria otra vez vas a estar, con la inflación vas a estar de vuelta arriba. Además, ¿no? Están cometiendo una injusticia. Es bien cortoplacista lo que hizo la presidenta. Una injusticia extraordinaria, que es haber excluido del piso de ganancias a los autónomos, por ejemplo. Claro. Y no tiene ningún sentido que claro. Un trabajador autónomo, que puede ser un técnico, un profesional que presta servicios equivalentes, y es una buena cantidad los autónomos, pero por supuesto son muchísimos, son muchísimos, estén excluidos de este piso, como si realmente hubiera ciudadanos de primera y de segunda categoría frente al pago de impuestos a las ganancias. A mi juicio esto va a dar lugar evidentemente a un montón de planteos de toda naturaleza, porque hay un tratamiento desigual frente al impuesto. Un trabajador autónomo de ninguna manera puede tener un piso para el pago de ganancias distinto que tienen otros trabajadores. Esto me parece un disparate. Sí. Y creo que no se ha enfatizado lo suficiente esta cuestión. El otro punto sobre el cual quería Pablo hacer un poco el balance de qué es la deuda que nos deja tiene que ver con el tema energético. Vos lo mencionaste al pasar, ¿no? Porque esa es una cuenta además creciente, ¿no? Este año vamos a estar importando $1,5 millones de combustibles líquidos por hora. El año que viene se calcula $1.800.000. O sea, en lo que dura este programa ya se malgastaron $500.000 este año, $1.800.000 el año que viene. Por hora. Y puede ser $2.100.000 el otro, digamos. Y ese es un agujero para nosotros los desarrollistas muy comprensible, porque se parece al del año 58, ¿no? Es decir, al que dio lugar a la batalla del petróleo de Arturo Frondizi, pero eso también es una deuda que la gente tiene que saber, y tiene que saber que el costo del combustible acá también va a subir a nivel local. Y en materia energética no tenemos solamente un problema con los combustibles líquidos, tenemos un enorme déficit en materia de generación eléctrica y tenemos un avanzado estado de deterioro de las redes de distribución eléctrica, lo cual genera problemas recurrentes cada vez que se plantea algún mínimo pico de demanda, ya sea en verano o en invierno, porque no ha habido inversiones suficientes de mantenimiento y de desarrollo de todas esas redes. Ahí estamos frente a un complejísimo tema. Y que no se complique la situación en Siria, en Medio Oriente, y el petróleo pegue uno de esos picos que suele
pegar en... Puede ocurrir, claro. y eso llevaría a un aumento automático de la factura energética argentina, porque hoy somos totalmente dependientes de la importación de combustibles fósiles, ¿no? Pero digo, la nafta no es barata en la Argentina, ¿eh? Ya esa idea de que vos tenías una falta de inversión en hidrocarburos, pero tenías plata para subsidiar, ya se está terminando también, ¿no? Lo que hay todavía es subsidios en los hogares, digamos, al combustible, al gas y a la electricidad. Yo sigo pagando 28 pesos por mes de gas, es decir, lo cual es un disparate, ¿no? Mientras otra gente está pagando fortunas y gente de mucho menos ingresos que los míos todavía, ¿no? Sí, porque tiene que comprar el gas en garrafa. El gas en garrafa. Pero ahí me llevan al último gran tema, que yo creo que es la otra bomba que deja el kirchnerismo, que es el enjambre de los subsidios, ¿no? Me parece que ahí también hay... Sí, ahí estamos frente a una situación muy complicada, porque hoy deben estar sumando entre el sector energético, el de transporte y otros sectores menores arriba de 60.000 millones de... 75.000 millones. 75.000 millones. Por cierto, subió el 70% en este año el monto de los subsidios, y yo quiero recordarles a los dos que después de que ganó en 2011, lo primero que anunció Cristina era la sintonía fina. Parece que se le quedó el dial en algún lugar equivocado, porque la sintonía no se fue para el lado contrario. No solamente estamos hablando probablemente de el gasto que en términos unitarios es el más importante que tiene el presupuesto del Estado, sino también de un entramado extraordinariamente complejo de mecanismos, porque están subsidiando directamente a empresas, están pagándole plata en el sistema de transporte por cada colectivo, con sistemas de control extraordinariamente frágiles. No hay ningún cálculo económico hecho por el gobierno que sustente la viabilidad de estos subsidios para que los que pagamos impuestos sepamos en qué redunda en términos de tarifas, quiénes están beneficiándose de esto. Estamos por un lado subsidiando y por otro lado cobrándole a eso a la misma gente que subsidia, a la misma gente por el otro lado. Es decir, es todo un sistema realmente de locos el que se ha puesto en funcionamiento. Creo que uno de los deberes de la oposición es empezar a trabajar muy seriamente en revisar este sistema para realmente tener un... El problema es que no sabes qué te van a dejar, porque faltan 2 años de gobierno. Dos años, sí, 2 años meses. Largos. 2 años y 3 meses, para ser más preciso. De incremento de inconsistencia en este modelo. Pero Pablo, vos que manejás muy bien el tema de transporte, otro aspecto de la locura, digamos, de este sistema de gastos es que le terminás pagando, subsidiando a empresas que la verdad que ya en el caso de los ferrocarriles, por ejemplo, no tiene sentido que sean privadas, ¿no? Porque, por supuesto. Bajo un esquema de este tipo es absolutamente preferible tener ferrocarriles estatales, claro, y por lo menos controlás un poco mejor. Constituir empresas estatales que sean sólidas, fijarle metas que estén sujetas al escrutinio público. Porque de privada tienen poco ya, ¿no? Ya no solamente la propiedad. Ya no tienen nada de privado. Todas las decisiones relevantes se toman o no las toma nadie, o las toma aquel que está dando el subsidio. No, es absolutamente preferible en las circunstancias actuales. Yo no he sido favorable realmente al estatismo en materia empresaria, pero tengo que decirlo que en algunos casos hay que pensar. Realmente en el caso de los ferrocarriles, la reorganización del sistema debiera partir de la base de una estatización completa del sistema, armando unidades que sean económicamente viables, fijando objetivos transparentes y que estén sujetos al escrutinio público, obligando, por supuesto, a estas empresas estatales a tener balances que se presenten en la bolsa y que estén sujetos al control social, y a partir de eso empezar a construir y modernizar un sistema. Sobre todo porque habrá que inyectar en ese sistema recursos de largo plazo, porque tenemos un déficit en materia de equipamiento que podemos cifrar en aproximadamente 30.000 millones de dólares, únicamente en la modernización del sistema ferroviario. 30.000 millones de dólares, sí, eso incluye suburbano y carga, suburbano, todo. Cargas, y poner el sistema ferroviario al servicio de la producción y tener un sistema ferroviario viable. Ojo, esto tampoco hay que invertirlo en un solo año. No. Será un programa de 10 años,
Pero realmente es un programa que habrá que encarar, y para eso tendremos que tener en ese momento instrumentos empresarios que sean idóneos, es decir, que sean capaces de administrar estos recursos y de poner en funcionamiento inversiones que van a ser por definición muy importantes y también muy complejas para Qué lástima que dejamos pasar la oportunidad de conseguir financiamiento barato en el exterior y a largo plazo, ¿no? Porque eso difícil que siga existiendo en esta magnitud después del 2015. Este es el gran tema. Bolivia toma préstamos a 20 años al 4%. Que hubieran servido para mejorar el sistema de ferrocarriles. Pero el relato del desendeudamiento trucho nos ganó. No, y la otra cosa, bueno, el título de Willy Cohen, la economía populista pasa factura, y la demostración, como tantas veces dijimos acá, Rogelio, que más gasto público no significa más Estado. Quedó claramente demostrado que no significa eso, que tenemos que tener un Estado ágil y eficiente. Gracias, Pablo Rojo, por acompañarnos esta noche.